Este día la ex vicepresidenta Roxana Valdetti intentó detener el inicio del juicio en su contra por el caso del lago de Amatitlán y se enfrascó en una discusión en contra del Tribunal de Mayor Riesgo. De eso hablaremos esta noche con la etiqueta SF Juicio Valdetti. Pero antes los dejo con la nota. Este es el primer juicio que enfrenta la ex vicepresidenta Roxana Valdetti, de al menos 3 procesos más, como la línea, cooptación del Estado y plazas en el RIC. De manera insistente, Roxana Valdetti pidió la palabra ante el tribunal. Ella no aceptó que le quitaran los grilletes y tampoco quiso pasar al estrado. Dijo que su voz era fuerte para hacerse escuchar desde la carceleta. Por 3 minutos argumentó que su abogado de confianza, a quien había contratado apenas el pasado jueves, desconocía la acusación en su contra, por lo que les pedía que dejaran en suspenso el inicio del juicio. Pero me parece, señor juez, que es mucha prepotencia de parte del tribunal el no permitirme que tenga una defensa real, verdadera, que es lo que está consagrado en la Constitución Política de la República, la cual usted va a violar si inicia un debate sin tener yo el derecho de defensa. El tribunal rechazó la petición y continuó el debate, y este día escuchó la acusación planteada por el Ministerio Público y los querellantes. Después continuó escuchando los alegatos de defensa del hermano de Valdetti, Mario Alejandro Valdetti Elías. Bienvenidos a Sin Filtro. Noche de lunes comenzamos la semana y es en el organismo judicial, en el Tribunal de Mayor Riesgo C, en donde inicia el juicio en contra de la ex vicepresidenta Roxana Valdetti por el caso del lago de Amatitlán, el llamado caso de la agüita mágica. De eso hablaremos esta noche. Usted puede enviar sus comentarios, opiniones con la etiqueta SF Juicio Valdetti. Damos la bienvenida a nuestros analistas, Daniel Gerin y Starro Zapeta. Muy buenas noches. Buenas noches. Comencemos, como ya los dije, ya les anuncié, en tribunales. Y vimos en un momento que la ex vicepresidenta intentó detener el inicio de este juicio, sería el primero para ella, y no lo logró. ¿Qué estamos viendo en esta estrategia y esta intervención? Más adelante vamos a escuchar otra frase también de este careo que tuvo la ex vicepresidenta con el juez del Tribunal de Mayor Riesgo C, pero iniciamos con las primeras... la primera percepción que tienen de esta intervención de la ex vicepresidenta. Creo que vimos nuevamente la actitud de Roxana Valdetti que habíamos visto en 2015, en aquellos meses. ¿Y qué estará pasando en este caso, Estuardo? Bueno, el argumento de ella es que... No tiene derecho de defensa. Sí, que se le está violando el derecho de defensa, pero por la... Vamos a ver, por el desconocimiento que su abogado defensor tiene, porque no apela, digamos, a que él no tenga la capacidad, si no hubiera contratado, sino a que muy corto el tiempo para conocer el caso. De hecho, Valdetti ha cambiado abogados tantas veces y, oh sorpresa, varios de los cambios que ha hecho, después los abogados terminan en la cárcel, ¿verdad? Tuvo uno que terminó así por otro caso, ¿verdad? Y el mismo Benji terminó en la cárcel después, ¿verdad? Pero por otro caso, pero su primer abogado también terminó en la cárcel, por lo menos ligado a juicio. Y creo que aquí hay una defensa no solo de ella, sino de la familia, porque este es un caso también familiar, ¿verdad? Donde está involucrado el hermano. El hermano y podrían entrar también otros familiares ahí en el caso de Agüita Mágica. Pero creo que es de ahora en adelante a lo que se va a enfrentar los tribunales de mayor riesgo, ¿verdad? Peticiones con relación a, por ejemplo, más tiempo. Y aquí realmente lo que quiere ganar es más tiempo, ¿verdad? Esa es la estrategia y vamos a ver al final qué es lo que sucede. Aquí, como decías correctamente, volvemos a ver a una Roxana Valdetti que es bastante beligerante, que es vehemente en la explicación, que no le tiene miedo, aquella que identificaba muy bien en el Congreso de la República, aquella que estuvo con Serrano Elías, aquella que arriaba periodistas durante el Serranazo, ¿verdad? Entonces, otra vez vuelve a surgir, tal vez su salud ya ha mejorado, ¿verdad? Y eso sea una de las razones. Pero este es uno de los casos que vamos a ver, porque las cantidades, por lo menos que se está hablando ahí, pues son considerables. No solo eso, sino también el engaño. Otra vez el engaño aquí de
curar o de sanar y de limpiar un lago a partir de un líquido que derramaba, líquido mágico que en teoría había limpiado otros lagos en el mundo. Pero vamos a ver el involucramiento también ahí de familia, y no solo de familia, sino de allegados. Entonces, creo que gana el tiempo no solo para ella, sino gana tiempo también para todos los involucrados. ¿Qué vemos en esta estrategia de Roxana Valdetti? ¿Tratar de detener nuevamente el inicio de este juicio, Pero Daniel? es muy claro, ¿no? ¿Quién cambia de abogado justo antes de empezar esta fase del juicio? ¿Quién? ¿Y por qué? ¿Y por qué? O sea, esto no es coincidencia, y estamos ante las típicas medidas para alargar, digamos, y ganar tiempo en estos procesos que acaban afectando acaban afectando a los que están metidos en todo el proceso, ¿verdad? Cuando se tienen que resolver todas estas cosas. Recordemos que hay 12 más involucrados, pues no solo la Exacto. ex vicepresidenta Roxana Valdetti. Exacto, entonces se alarga todo el proceso judicial, y eso lleva a que yo creo que el gran tema de hoy no son las ocurrencias de Roxana Valdetti, sino que el gran tema de hoy es la prisión preventiva y el caso trágico del doctor que se suicidó. Que va amarrado a estos procesos que se alargan. Y yo creo que se toman algo tan complejo tiempo como esto no podemos darle solo una razón, pero en algunos procesos, desde luego, esta es una de las razones, es que alguno de los involucrados se dedica a intentar ganar tiempo como estrategia y hacer esta clase de movidas que al final lo único que hacen es alargar los procesos y desesperar a todo el mundo. Algunos dirán por qué no hay más firmeza de parte de los jueces, de los togados, para pues enderezar este tipo de situaciones. Pues depende también de, pero pueden de cuál es la haber estrategia, ¿no? Porque sí tienen que verse, o sea, los amparos son derechos que tienen que verse, y que es muy difícil ya entrando en discusión con juristas, te das cuenta que toda medida para evitar el abuso del que hablamos de los amparos podría restringir derechos, y eso es algo bien delicado, ¿no? Ciertos juristas que yo respeto mucho, sí digamos, te dicen, mira, cuando tú hablas del abuso de los amparos, en realidad puedes acabar implementando cosas que restrinjan las capacidades que tenemos de que se ampare a la persona, y eso es algo malo en última instancia para los derechos del ciudadano, ¿no? Yo creo que son cosas que hay que tener muy en cuenta, pero que también tenemos que reflexionar sobre cómo es que se están llevando a cabo algunos de estos procesos judiciales. Estos son significativos porque está Roxana Valdetti, porque está, bueno, pues personajes que han tenido alto perfil político, pero son los menos dentro del sistema de justicia. Estos son casos muy marginales en términos de los números, me refiero. Y eso creo que sí es una gran oportunidad para hablar de los males endémicos que tiene el sistema de justicia. A esos males que están entorpeciendo algunos procesos. Y veíamos que en la práctica estas estrategias funcionan. No. Depende. Al final van a llegar al final lo van a llevar. Pero al final lo van a llevar a juicio, pues, o sea, el juicio va a continuar. Sí, pero a lo mejor va a lo que sí puede pasar, y uno entiende la mentalidad estratégica, ya, pero es que a lo mejor ganan tiempo en un nuevo ambiente político. O buscando un nuevo ambiente, teniendo tal vez esa posibilidad alternativa. Nadie está diciendo que esto sea como estrategia absurda, porque no lo es. Ahora, estos procesos llevan ya, hagamos cuentas, ¿cuántos años? ¿2? Cumpliéndose 15, 3. El 16. ¿Qué pasa? El 16, el 17. ¿Qué pasa con todos arriba estos? De 2 años, sí. ¿Qué pasa con todos estos procesos que van a llegar seguro en alguna de sus fases a 2020? Y en 2020 se encaran con CICIG fuera del país, con un ejecutivo claramente anti-lucha contra la corrupción, tal y como se ha llevado a cabo en los últimos 3 años, con un congreso de las redes políticas de toda la vida fuertes. O sea, ¿qué pasa si en 2019 de alguna manera se renueva y agarra fuerza la misma clase política? Esa es la apuesta que tal vez está el ejercicio buscando de todos estos casos en ese momento no va a ser igual, pero veamos, obviamente. Pero, digamos, eso es desde afuera, pero desde adentro está el juzgado de mayor riesgo, que el que tiene que tomar la decisión y tiene que ser fuerte en la decisión.
Ya si la otra cambia a última hora, esa no es una situación de los juzgadores. Esa no es una situación del juez. Pero tienen que tomar una decisión apegada a derecho para que más adelante... Si vos durante el partido haces un cambio, ese no es problema del juez. No toman decisiones, no es problema del árbitro. Los jueces no toman decisiones fuera del ámbito político, ¿verdad? No lo toman. Fuera de cómo están configuradas la Corte Suprema de Justicia o la CC. Pensar lo contrario es un poco... ingenuo, ¿verdad? Y obviamente buena parte, todo lo que tiene que ver con lucha contra la corrupción tiene que ver con una correlación de fuerzas políticas. Es que no, o sea, pensar lo contrario es no ver la realidad, siento yo. En algunos casos va a poder haber algunos jueces que siguen firmes en un proceso determinado. Pero hay miles de formas de... bajo esa visión, en este momento, digamos, en el pulso de la fuerza entre el bando anticorrupción o pro impunidad, si le queremos llamar así, si en este momento está fuerte, si a ellos les interesa alargar estos procesos para no llegar a un juicio y a una condena, a una decisión del tribunal. Pero pudieron irse también por el camino del amparo, pues. Bueno. Acuérdate que aquí hemos visto el camino del amparo, aunque sea porque llovió, porque el volcán hizo erupción, porque, no sé, porque no se ha atendido a los damnificados. Aquí hemos visto amparos con tal de retardar el asunto. Ese pudo haber sido una estrategia. Eso mientras el aire no esté a favor de ellos. Esa es la visión. Recusación de jueces. Nosotros hemos visto de todo en estas estrategias, pero los juicios ahí siguen. Sí. Siguen, pero se siguen alargando y hay una percepción de que hay un engranaje que finalmente no funciona, Estuardo, Daniel, que hay un sistema de justicia que finalmente no avanza, que estos procesos, veamos en otros países, sin ir tan lejos, Perú, Brasil, en donde ya hay condenas en estos casos de corrupción. Habría que ver cuándo empezaron, Habría que ver cuándo empezaron y los procesos en sistemas de justicia, depende de qué sistema de justicia, son lentos casi siempre. O sea, a veces se es muy crítico lo que se tiene aquí, pero cuando se compara también con otros países en otros procesos de justicia que también están sometidos a todo tipo de estrategias judiciales, pueden ser larguísimos también, larguísimos. Y eso que de Agüita Mágica va rápido. Digamos, este es uno de los casos que, oh sorpresa, no lleva la lentitud de los otros. Y creo que tiene que ver con el hecho que hay menos sujetos aquí. Claro, y que también el hecho que se está señalando también es bastante obvio y hay mucha prueba y están estos dadas las condiciones y ha tenido también menos amparos, ¿verdad? Pero digamos en este momento que ya se entra a esa etapa, posiblemente la estrategia haya cambiado, pero pudieron haber seguido por muchos. Pero aquí, digamos, la vela, si usted quiere, lo que tenemos que, como dicen en mi pueblo, vigiar, estar así ojo al Cristo, es entonces en el juzgado, en los juzgadores. Y yo por lo menos hasta este momento, y posiblemente eso cambie, ¿verdad? Es que no veo juzgadores que, digamos, se doblen o cambien, y no sé si eso tiene que ver con la presencia de la CICIG o simple y sencillamente tiene que ver también con digamos, el ritmo que llevan los casos. Pero vamos a ver, mira, el caso de la línea lleva mucho más tiempo que este. Y los casos en realidad salieron bastante cercanos. Y mira en qué etapa está y hay que ver también en qué etapa están, por ejemplo, los otros casos, ¿verdad? Veamos la cooptación del Estado que tiene tantos individuos. Dadas las condiciones y comparándolo con otros casos, tiene cierta velocidad, ¿verdad? Bueno, vamos a la primera pausa de la noche. Al regresar escucharemos estas declaraciones de la ex vicepresidenta Roxana Valdete. Volvemos luego de la pausa. En su momento se le dará la palabra, aún no hemos llamado para las intervenciones. Estoy pidiendo la palabra con toda educación para... Sí, ya le entendí. Sí. Tenga la bondad de sentarse y en su momento se le concederá la palabra. Ya no me sirve cuando usted me la dé, me sirve ahorita. Señor. El tribunal es quien decide. ¿Y usted por favor no me va a dar la palabra? En su momento.
por lo menos en este momento siéntese. En su momento, su abogado defensor técnico hizo uso de la palabra. Señor juez, ya en un momento se llamará. Por favor, continúe. Señor fiscal. Señor juez, perdón. Señor juez, perdón. Siéntese, por favor, señor. No me voy a sentar, le estoy pidiendo la palabra, señor juez. Gracias. Deme la palabra, señor juez. ¿A qué se refiere, señora? Deme la palabra, si usted va a saber. Sí. Bueno, me da la palabra. Señor fiscal, perdón de la interrupción, en un momento. Gracias, señor juez. Me da la palabra entonces. Bueno, esas son las imágenes y declaraciones desde tribunales. Roxana Valdetti quería hablar y no se iba a sentar hasta que le dieran la palabra. ¿Estaba buscando eso tal vez la ex vicepresidenta, que en algún momento el juez perdiera pues los estribos y dijera, no sé, pero no, sálgase? Yo creo que hay que respetar al juez. Una cosa es que no estemos de acuerdo con el juez, pero otra cosa es que mientras el juez sea el juez, lo vamos a respetar. Así es, pues, o sea, no, una cosa es lo que decida y que posiblemente nosotros no se pueda impugnar alguna de las partes, no esté de acuerdo. Para eso, ¿y para qué tiene entonces un abogado defensor? Entonces también la parte ahí, a no ser que esto precisamente sea el objetivo, que convertir, digamos, ese intercambio extraño, ¿verdad?, con el juez desde la carceleta para principiar, y para principiar desde la carceleta, ¿verdad?, hacia el juez sea precisamente el objetivo. Y lo digo porque el consejo técnico que tenía que darle el defensor ahí era a su cliente es, por favor, tranquila, esto no ayuda al caso, ¿verdad? Entonces se la pone más difícil ahí al defensor. Pero posiblemente la estrategia era precisamente eso. Vamos cerrando el tema de Roxana Valdetti y el inicio del juicio. ¿Seguirá esto? ¿Veremos más estrategias con tal de detener este proceso? ¿Alargarlo más? Concretamente, Roxana Valdetti tiene muy poco apalancamiento, personalmente ella. Si no es por este juicio, va a ser por otros tantos, y si no, una petición que ya tiene Estados Unidos para que se la lleven por el tema de su relación con los Zetas. Entonces, realmente, pese a que intente todas estas técnicas, está en una posición de debilidad y solo es cuestión de tiempo de que enfrente a la justicia. Claro, una cuestión de ver qué va a pasar más adelante y ver qué sucede con este... Pero tiene pocas esperanzas, sinceramente. O sea, ella personalmente tiene pocas esperanzas. Hablábamos antes de iniciar este segundo bloque que hay otro tema importante de hablar y discutir y debatir, es la prisión preventiva. Hoy se da una trágica noticia, el suicidio de uno de los señalados implicados en el caso de Expisa, y que fue protagonista este tema de redes sociales para debatir qué está pasando con el tema de la prisión preventiva. Se tenía conocimiento que este médico tenía un problema de salud y se había solicitado una medida sustitutiva, pero esto no llegó y trágicamente se da a conocer esta noticia en horas de la mañana. ¿Qué está pasando con la prisión preventiva? ¿Se está exagerando en este punto? Hay que revisar cuidadosamente de qué se está tratando y qué consecuencias tiene enviar a todos a una prisión preventiva que debería de durar un tiempo, y por estos procesos que se alargan llevan incluso hasta 3 años. ¿Qué está pasando con el tema de la prisión preventiva y cómo hay que revisarlo, Estuardo? Bueno, la prisión preventiva es un caso que corta por todo el sistema de justicia. Principiemos que corta por el MP. El MP tiene ahí también una mora fiscal, que una pregunta que le hicimos por lo menos a los 5 candidatos ya seleccionados, preseleccionados para fiscales generales, le hicimos la misma pregunta, digamos, de la mora fiscal. O sea, pasa por el Ministerio Público, pasa por una cultura que cree que metiendo a la gente a la cárcel, ahí se arregló todo, ¿verdad? Pasa también por tantos casos, y voy a un caso opuesto totalmente aquí. Por ejemplo, mira el caso de digamos, cuánto va durando la prisión preventiva para, por ejemplo, no sé, casos como Chiroy o casos como el mismo doctor de que se suicidó en soportar. El mismo Procurador de los Derechos Humanos entró recientemente a una discusión
con relación a Ronnie López, el exfiscal Ronnie López, el que fue fiscal. Por no tener la primera declaración. Porque llevaba ya un número de días digamos, el punto era que no se le había hecho ni por qué lo tenían detenido. Y la normativa dice que hay que decirle al detenido las razones por las cuales, y entonces ya se programa, aún en esas primeras, en teoría, 6 horas, ¿verdad? Ya se programa una audiencia, y entonces se queda en la carceleta, va a la audiencia y entonces empieza todo el proceso. Pero si vamos a los casos que hemos visto y que están en este momento, o entran a juicio, aún el caso de Valdetti, vamos a ver que las prisiones preventivas en Guatemala en realidad son casi cumplimientos de condena. De hecho, hay muchos casos en los cuales las personas, por el delito que presuntamente serán imputados en la primera declaración, ya cumplieron su ya cumplieron ya con creces 2 o 3 veces más. Recientemente estuve dando una conferencia en Jutiapa y la misma, y ahí estaban afortunadamente el juez, el fiscal y los defensores, ahí estaban todos los pero al señor en el mes pasado le dieron, creo que era para 2020, como marzo del 2020, y cuando lo contaron se reía porque para marzo del 2020 el señor de hecho termina aún por el juicio que ya llevaba 7 años en prisión preventiva. Y entonces la prisión preventiva también tiene un efecto sobre las cárceles y es hacinamiento, porque digamos la zona 18 es cumplimiento de prisión preventiva, pero ahora se convirtió en cumplimiento de sentencia porque no tenemos suficientes lugares para cumplir. Entonces desde la mora fiscal, pasando por un incumplimiento de la norma, por una cultura que cree que en la cárcel lo va a arreglar todo, y llegando hasta los procesos que son bastante tardados, y digámoslo, cada juez también tiene razón, porque si vas a ver los rimeros que tiene ahí, los volcanes que tiene de casos ahí, lo único que puede hacer es programar y programar y programar y reprogramar muchas veces. Antes de referirnos específicamente al caso de la muerte del doctor Oliva Leal, en el caso de la prisión preventiva, la prisión preventiva debería ser excepcional. ¿Qué está pasando en Guatemala? ¿Se está dando prisión preventiva por todo, como algunos dicen? Pero no es algo nuevo, de hecho es algo sistémico, y si ves el número total, que es a los que se les presta atención por la clase de relevancia mediática que tienen, los casos, y por los digamos, que tienen, sí, grupos de defensores mediáticos que tienen, que son los casos de alto impacto de CICIG, pero realmente cuando hablamos del problema de prisión preventiva tenemos que hablar del problema general que hay. O sea, cuando cuentas todos los procesados por CICIG, son una parte minúscula de todo el sistema penitenciario, y en cambio la prisión preventiva es un problema de todo el sistema penitenciario. Es un problema que tiene muchísimos años. Hoy un colega, Edgar Ortiz, recordaba que ya en 2000 era tema de conversación por parte de Minugua, o sea que no es algo que sea nuevo. Yo, cuando estuve en la Comisión Nacional para la Reforma Política de Drogas hicimos un informe sobre los que están en prisión por delitos de drogas, te das cuenta que la mayor parte de ellos son por delitos menores de drogas, por posesión, por ejemplo, por promoción. Y algunos de estos se determinó que llevaban más tiempo en prisión que la máxima pena que se les podía dar. O sea, hasta ese punto llega el problema de prisión, y obviamente de prisión preventiva, y obviamente se denunciaba en el informe preliminar de esa política que elaboramos. O sea, es un problema transversal. Claro que se pone de relevancia por, insisto, los casos de alto impacto, y se está utilizando para atacar a CICIG como responsable, digamos, de esta tragedia que se ha vivido hoy. Pero el problema es mucho más estructural. El problema tiene que ver no solo con MP y CICIG, que también tienen que ver, con MP especialmente, que es el que lleva todos los casos. CICIG solo lleva una pequeña parte. Pero tiene que ver con todo el sistema de justicia, y en última instancia los que deciden son los jueces, ¿verdad? Son los últimos decisores de dónde
y cómo pasan el proceso intermedio hacia el juicio, si amerita que se les meta en prisión o no. Y en estos momentos ya se anunció la semana pasada, antes de que aconteciese este terrible incidente, que sobre la mesa va a haber una propuesta de reforma estructural por parte de MP, CICIG y PDH. En este tema concreto de prisión preventiva, que es algo que se lleva insistiendo mucho, el mismo comisionado lo ha hecho en varias ocasiones, que hay que entrarle a una reforma profunda para poder tener, por ejemplo, a gente en su casa cumpliendo esta clase de restricción de movimientos y no, obviamente, en el sistema penitenciario, donde se dan todo tipo de debilidades, porque tenemos un sistema penitenciario que es francamente da pena. Hablemos del sistema penitenciario, porque bueno, luego de conocerse la noticia de la muerte del doctor Oliva, pues eso sucedió en, digamos, un perímetro controlado por el sistema penitenciario. Ya se había dado la instrucción para que se revisara por parte de INASIF el estado de salud, los familiares, incluso el equipo legal, pues ellos estaban pidiendo una medida sustitutiva porque veían un cuadro de depresión crónico. No se dio este informe, este reporte de forma oportuna, pero la muerte se dio en un lugar, vuelvo a insistir, en donde estaba controlado por el sistema penitenciario. Allí tenía también los guardias penitenciarios que controlaron, por lo menos velar que no se hiciese daño a otra persona o a sí mismo. ¿Qué sucedió? En el que llama Estuardo el caos penitenciario. Vamos a hablarlo, al regreso tenemos pausa, volvemos, la etiqueta SF, Juicio Baldetti. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche, SF, Juicio Baldetti, pero antes de continuar el análisis es momento de conocer los temas destacados de Sin Reservas. Adelante. Buenas noches, Benkei-chin. Hoy en Palabras Sin Reservas, el volcán de fuego demostró la falta de liderazgo en este gobierno y sus principales instituciones. Además, tras la tragedia ocurrida, muchas familias se quedaron tan solo con lo que traían puesto. Sin embargo, la población guatemalteca, iglesias y escuelas lo recibieron con los brazos abiertos. Y al cierre, sobrevivientes no pierden la esperanza de hallar los cuerpos sin vida de sus familiares que han quedado soterrados en la zona cero. Ahora solo se respira tristeza y desesperación. En breve estaremos con ustedes, luego del mejor análisis de la televisión guatemalteca. Ya lo sabes, esos son los temas de Sin Reservas. Al finalizar, Sin Filtro, seguimos con el tema de la prisión preventiva. Estuardo, hablábamos sobre qué tiene que decir el sistema penitenciario sobre esta trágica noticia de hoy. Mira, yo lo llevo a un plano cultural, y yo creo que realmente los jueces muchas veces reciben presión, porque cuando, por ejemplo, alguien lo dejan, digamos, en libertad condicionada, arresto domiciliar o lo que sea, se interpreta como el primer impunidad. comentario de la gente, sabe ni cuánto le pagó a los jueces, ese juez es un corrupto, que no sé qué, que no sé cuánto. Y de verdad, si cumple las condiciones de no hay, digamos, peligro no hay peligro de fuga, obstrucción a la justicia, que pueda obstruir la justicia, y todo eso. Entonces, ¿por qué estar en la cárcel? El problema está que sí sabemos cuándo entraron a la cárcel, o digamos, alguien cualquier ciudadano, y usted puede saber cuándo entra a la cárcel. Pero sí le puedo asegurar a cualquiera y a todos nosotros aquí que no sabemos cuándo, aún en el cumplimiento de la norma, se sale. Porque como mandan a decir varios abogados aquí, y supongo que son litigantes y son defensores, que mandan a decir, en Guatemala la prisión preventiva es condena pura. Y entonces ahí hay una violación a todo nivel, nacional, internacional, y de donde lo querrás ver, que el hecho que la prisión preventiva se convierta en cumplimiento de pena, eso ya es un problema serio que tenemos. Y ojo, que también están diciendo, sí, porque ahora lo van a usar para decir que la CICIG y todo, ya empezaron los comentarios que decías exactamente, ¿verdad? No, esto viene de cuando no se hablaba, pero ni de CICIG, cuando no existía ni la peregrina idea de la CICIG, ni la CIAX, ni la CICIAX. El preventivo ya estaba a tope. Sí, ya habíamos sobrepasado la capacidad en las cárceles. Entonces empezó la discusión de si la prisión preventiva debe ser. Pero en nuestra cultura, como todo lo queremos castigar con cárcel,
Eso es lo que estamos recibiendo. Y también, como muchas veces, y esto pasa también en algo que hemos hablado aquí varias veces, que es la desproporcionalidad de las penas. Se exige, digamos, si se quiere, desde la opinión pública, que los políticos se pongan duros en la forma de legislar y los jueces se pongan duros en la manera en que sentencian, ¿no? Entonces también hay que hacer una revisión de qué queremos exactamente, y si consideramos que alguien se vaya a su casa mientras le juzgan es una especie de atentado contra la justicia. Yo creo que, bueno, son ideas que tenemos que tener la madurez de rechazar en gran medida, siempre y cuando, obvio, y esas son las condiciones, no haya peligro de fuga y no haya capacidad de influir en el juicio. Esas para mí sí son fundamentales, o de cometer algún otro crimen, porque imagínense algunos criminales que son de naturaleza reincidentes y demás, pues yo siento que, por ejemplo, en el que caso, se justifica que estén en prisión. Yo recuerdo ahora el caso de la magistrada Blanca Stalin. Por ejemplo. Bueno, ella trató de fugarse, la capturaron en una tienda, ¿se recuerdan? Y llegó tirada la peluca. Claro. Pedir ahí medidas sustitutivas sí es un poco complicado porque hay un antecedente que trató el intento de fuga ya te elimina de la posibilidad de medida sustitutiva. Por eso es que están las reglas bien claras. No se fuga, no obstruye la justicia. Hay parámetros muy sencillos. La realidad no está tan clara porque si hay ciertas complicaciones a la hora de aplicar esas medidas sustitutivas. Una de las cosas que estaba mencionando el comisionado en esta propuesta de reforma era precisamente que quedase claro que el domicilio no es el departamento, no es la ciudad, no es el país entero, sino que el domicilio es tu casa y ahí es donde tienes que estar encerrado, digamos que también se puede tener una prisión, pero en tu casa. Claro. Vamos a decirlo así, o sea, tienes que estar encerrado. No es que estés en prisión domiciliar y estés paseando por toda Guatemala. Es claro, porque se considera que el domicilio en un sentido amplio, ¿verdad? Pero fíjate que cómo es la cultura guatemalteca, cómo somos los guatemaltecos, los temas decimos, sí que al pelo, ¿verdad? En su casa comiendo bien, sirviéndole bien y no sé qué más. No, sigue en el juicio, sigue ligado. Ya es suficiente para no estar tranquilo. Pero entonces dice la gente, métalo preso, ¿verdad? Pero ahí esto hay que hacer un esfuerzo de cambio cultural también, no solo para pensar en el tema de la prisión domiciliar, sino también en temas como aceptación de cargos, tema como... Sí, y eso nos ha costado muchísimo. Pero fíjense, todas estas reformas que se están planteando encima de la mesa se está diciendo, tengamos estos instrumentos para no caer en esta especie de populismo jurídico que nos hace mal porque tensiona a la sociedad, etcétera, etcétera. Es muy triste que se haga ahora, ¿verdad? Es muy triste que por casos de alto impacto y porque hay gente políticamente relevante, entonces ahora sí se piensa, por ejemplo, en prisión preventiva, cuando, por ejemplo, tienes a personas que por haberla detenido con portando un poquito de marihuana para su consumo, lo tienes 2 años en prisión, que eso es algo, digamos, criminal. Pero se tiene todo este debate cuando existen estos casos de alto impacto. Qué bueno, porque por lo menos se abre la posibilidad de hacer reformas estructurales y se pueda de alguna manera avanzar en el sistema. Es bueno en cuanto a oportunidad y a mí me parece que es un poco triste que tenga que ser de esta manera y que no se puedan tener estas conversaciones cuando no está afectando a nadie que sea políticamente relevante. Me estaban diciendo que este caso fue en el Federico Mora. Sí. No sé si él estaba en Mariscal Zavala y los trasladó a Federico Mora para hacer exámenes, para tenerlo ahí. Porque tenía un cuadro de depresión. Un cuadro de depresión que al final, pues. Pero igual tendría que estar bajo. Tenía que estar bajo cuidado. No tenemos. Preguntabas del sistema del caos penitenciario, no el sistema, sino el caos, como le llamo yo. El sistema penitenciario no tiene la capacidad para velar por la integridad para que de cada uno de los creo que vamos por 20 y pico mil, 21 mil, por ahí creo que vamos ahorita, no se suicide. Este sistema no tiene esa capacidad, no la tiene. Y yo creo que y yo no sé si ese cambio fue el mejor también. Porque si ese era el cuadro, no creo que el Federico Mora, por muy re bonito como dijo acá, que estuviera, ¿verdad?, haya sido el mejor lugar. No haya sido el lugar que aceleró un proceso de depresión.
que también lo puedes entender, se puede entender desde otro. Claro. Y me preguntan aquí, y excelente pregunta, ¿y si al final del juicio es inocente? ¿Qué pasa eso? Que acordémonos que están en una prisión preventiva, no están condenados. O sea, y todavía tiene que pasar todos los procesos del juicio, ¿verdad? La fase investigativa, la intermedia. Volvemos tal vez a lo que discutíamos en el bloque anterior. Hay ciertos personajes que alargan estos procesos y están afectando a otras personas que también están implicados. Preguntaban por qué afectan a otros. Esto es economía, la economía del sistema judicial. Que un juez, para hacer en teoría más expedito un caso, mete a todos bajo un mismo proceso. La línea, digamos, los de la línea 1 están todos bajo un mismo proceso. Cotación del Estado, hablábamos, ¿no? 41, ¿no? Cotación que son como 50 y tantos. Sí, sí, pero otros decidieron ya acogerse a, digamos, a hacer colaboradores eficaces, a derecho premial. Entonces, entonces ya son tratados de otra manera. Pero digamos, los que siguen el proceso es un grupo. Entonces, el grupo es el que lleva. Si uno del grupo se cae con con un amparo o cosas así, entonces se detiene todo el grupo, ¿verdad? No es... Y los mismos del grupo, por ejemplo, en el caso de la línea, los mismos del grupo han dicho que quieren ser juzgados uno por uno. La respuesta ha sido, no se puede, porque eso no es economía del sistema judicial. Y yo creo que esa es otra de las razones por las cuales se debería pensar. Ahora, uno de los datos curiosos que siempre se preguntó es, ¿por qué en el caso de Álvaro Colom, y preguntan aquí, a algunos se les dejó en la cárcel y a otros se les dio medida sustitutiva? Sí, medida sustitutiva. Y esa es una respuesta que yo por lo menos hasta el momento no... Es una respuesta que tenemos que exigírsela al juez, sí, que decidió esto. Entiendo finalmente. que, por ejemplo, al ex ministro Lancerio lo dejaron en la cárcel. Dejaron en cárcel. Y a los otros les dieron con 100,000 o con cierta cantidad de dinero y ligados a juicio, los mandaron a su casa. Entonces, ahí la pregunta es, ¿por qué? Que de hecho ha sido el argumento que también ha utilizado el mismo expresidente Colom para pedir que le den acogerse a esa figura también. Sí. Bueno, vamos a la pausa. Al regresar hablaremos de algo que la Corte de Constitucionalidad decidió que afecta a los diputados tránsfugas. Volvemos luego de la pausa. Regresamos a Sin Filtro, gracias por su sintonía. Tercer tema de la noche. La Corte de Constitucionalidad le dice a los tránsfugas que no pueden presidir comisiones de trabajo. Le han dado amparo a la organización Acción Ciudadana, que presentó una acción. Y esto, ¿cómo deja a los congresistas que ya han manifestado su rechazo a algo que ellos mismos aprobaron? ¿No es así, Estorro? O sea, se quedaron en el aire. Ahora no les gustó el asunto. Y primero uno que se va ha pitado ahorita penalti y dice casi que no pueden estar ni en jefaturas ni en subjefaturas de comisiones. Primero el otro se va ya a disque a ayudar y se quema las patas, ¿va? Ahora viene interesante porque la ley que de plano no la leyeron. Es que los diputados tienen un problema, no leen lo que aprueban. Principiemos por ese sentido. No leen, pues, no solo lo que aprueban, sino estos no leen, pero los chistes, ¿verdad? Esos no tienen la capacidad para leer los chistes. Pero uno a veces piensa que el diputado no lee la iniciativa de ley que tiene que ver con otras personas, pero en esta oportunidad... Pues se confiaron era más. de ellos, pues era se de lo que confiaron ellos más hacían, y lo dejaron ahí. Y su supervivencia política y sí, tampoco. Lo dejaron ahí como, no, esta es la que menos daño nos va a hacer porque es para nosotros mismos, pues, o sea, nos vamos a recetar lo mejor. Y se recetaron algo que confirma la Corte de Constitucionalidad, pero de una forma interesante. Porque la normativa dice que un tránsfuga no puede ser... Y eso lo aprobaron los mismos diputados. Un diputado tránsfuga, ahí hay tres cosas que son importantes. Y yo creo que la tercera, no sé si, no creo que la resolución no va por esa línea, pero no puede ser presidente jefe de una comisión, tampoco puede pertenecer a la junta directiva. Que eso ya pasó en el caso, se recuerda, correcto, de la diputada Alejandra Carrillo. Así es. Y tercero,
un diputado en el año electoral que empieza en enero del 2019 tiene que ser electo por el mismo partido el cual fue electo en la administración anterior. O sea, que digamos en la campaña 2015, y lo peor es que hay partidos que ya no existen, ¿verdad? Ellos mismos se metieron el tiro en el pie, aparte de quemarse los pies allá en Alotenango, ¿verdad? Se metieron el tiro en el pie y en los dos pies, porque básicamente hoy la CC cerró eso y dice no pueden ser. De hecho, según la información, hasta dice quiénes deben abandonar de una vez las presidencias de comisión. Y está muy claro que creo que confirma entonces la CC la autodefinición que dieron los diputados de tránsfuga. Porque ahí lo que quería combatirse en el Congreso fue el transfugismo, y lo combatieron de una manera tal que ellos mismos, y creo que para beneficio de la ciudadanía, para beneficio nuestro, porque de continuar con esta norma hay arriba de 70 diputados que no pueden participar en las próximas elecciones o no irían a reelección porque tendrían que ir con el mismo partido con el que fueron electos. Si el partido no existe o ya no quieren el partido, y además no pueden regresar. Bueno, creo que sí, en el cuarto año hay un nivel donde la ley de transfugismo no funciona, ¿verdad? Ese punto es principalmente el que están luchando en este momento, que Correcto. dicen que el diputado Taracena no les notificó ese cambio y los dejó fuera en último momento. Entonces, por supuesto, sí. Hay varios diputados que en este momento que están no se ha jugando ido la de la UNE, supervivencia. aunque se pelee y todo ahí, aunque lo echen y lo empujen y todo, aunque no ya se nadie va. lo quiera ahí, ahí se va a quedar. No importa, porque él tiene que estar en el mismo partido para ir a la reelección. Bueno, veamos el reelección. ejemplo del diputado Brier y la diputada, se me olvida, Villagrán, que siguen perteneciendo a todos, pero caminan en sendas totalmente opuestas. Pero ellos no porque no quieren pues caer en esto del transfugismo. ¿Qué pasa con la decisión de la CC? ¿Terminado el tema o veremos una lucha de los diputados para ver qué hacen en estos momentos? Lucha. ¿Qué pueden hacer? Ya no pueden hacer nada. A no ser que lleven la lucha a algo mucho más profundo, que es irse directamente contra los magistrados, ¿no? Que eso está dentro de posibles escenarios, pero digamos aceptando que van aceptando las reglas del juego, digamos, como está ahorita, hoy por hoy reglas del juego. Pero aceptando que la CC ha sido muy clara en ese sentido y con nombres y apellidos ha dicho este y este tienen que dejar las presidencias de las comisiones y este tienen que dejar o las jefaturas o las subjefaturas de las bancadas. Creo que es un golpe más al Congreso, un Congreso que ha mantenido más o menos lo que se ha venido a denominar el pacto de corruptos, o como ustedes quieran llamarlo, el bloque anti-CICIG, que es el que le llevó a Álvaro Arzú, hijo, a la presidencia del Congreso. Pero que hoy por hoy está un tanto descabezado, está un tanto descoordinado, no se ha roto del todo, pero sí es un golpe más porque ahora hay que renegociar muchas cosas. Entonces, todas estas comisiones o el hecho de que tú te conviertas en jefe de bancada son negociaciones políticas entre esta clase de actores. Y ahora que ya no puedo ser yo jefe de bancada, por ejemplo, el diputado Hernández Azmitia no puede ser, con nombre y apellidos, en la sentencia por unanimidad. Dina Ochoa también estuvo metida en esta decisión. Tiene que renegociar quién es el jefe de bancada. Buena parte de los líos que había dentro de, por ejemplo, Movimiento Reformador, no sé si les tenemos que seguir llamando Movimiento Reformador. Se llama Podemos. O le tenemos que llamar Podemos. Han cambiado, no sabemos. Se robaron el logo. Cambiaron el Movimiento Reformador, cambió de nombre y serán ahora se chavistas llama también. Podemos, ¿no? Ahora Podemos que tiene una connotación. Se roban los nombres de otros países. El logo se robaron. El primer robo del Partido Nuevo es robarse el logo. ¿El logo de quién se robaron? El primer logo, el nombre, sí. El primer el logro de este partido es que se copiaron el nombre de otro. Pero ¿no viste las manitas de ese que ayudemos a Guatemala y cooperemos? Que ese es el logo ahora de Podemos. Sí. Bueno, este Podemos, que no tiene pinta de ser un Podemos izquierdista. No sabemos si chavista, porque a veces hacen cosas estos diputados que parece que nos van a convertir en una nueva Venezuela. Y parece que quieren llevarnos por ese camino. Entonces, a lo mejor por eso es coherente llamarlo Podemos. Pero esta bancada había tenido varios rifirrafes internos.
por el tema de la diputada Carrillo, concretamente con el diputado Hernández Azmitia. Y ahora, ¿qué va a pasar con esa renegociación? Ahora, ¿quién se convierte en el jefe de bancada? ¿Y qué clase de acuerdos o cómo se garantizan los acuerdos que se habían pactado para que concretamente Hernández Azmitia fuese jefe de bancada? En Alianza Ciudadana, siempre me sale Acción Ciudadana, pido perdón a los compañeros de Acción Ciudadana, Alianza Ciudadana con Delia Bach, la misma historia. La misma historia. También hay que renegociar ahora quién va a ser el jefe de bancada. Y lo mismo pasa con las comisiones. Esto hace que ya un Congreso que está bastante poco articulado, que sigue teniendo cierto grado de articulación, es verdad, pero que tampoco ha sido muy eficiente a la hora de encontrar grandes consensos y a manejar una agenda fuerte, incluso una agenda anti-CICIG fuerte. La apuesta era esa a inicio de año. Pero si se acuerdan, el hecho de haber ganado 2 veces la Junta Directiva daba la sensación de que les daba cierta fuerza, pero como también se dijo aquí, una Junta Directiva no es igual a pactar toda una serie de leyes y todavía no han consagrado esas leyes que les iban, o esas acciones que les iban a ayudar en su cruzada anti-CICIG. No ha sido una agenda legislativa fuerte la que se ha visto, más bien al revés, muchas veces decisiones que se votan con B grande, digamos, que no llegan a ser una realidad, que no se consigue la cantidad de diputados para siquiera seguir con determinadas agendas, que se crean comisiones y se envía a la comisión ciertas iniciativas de ley. O sea, no hemos visto un camino contundente como el que algunos esperaban a principio de año. Y eso va a ser cada vez más difícil. Si ahora les empieza a poner una vez más la CC, les empieza a poner la zancadilla, ¿no? No digo que no esté bien lo que ha hecho la CC, digo pero que, le complica el que desde luego más. Es un golpe, digamos, político para estos diputados. El hecho de que tengamos muy cerca 2019, muy cerca un proceso electoral que va a empezar antes. Todo eso implica muchas negociaciones ya para las listas de partidos, muchas negociaciones para esta ley que pretende revertir el tema del transfugismo. Todo eso hace que se haga muy difícil que se lleguen a acuerdos. Esta ley que busca revertir el transfugismo tendría que tener el apoyo de los diputados que no tienen esa cruz en este momento. O sea, eso, vamos a ver, eso pone complicado el panorama. Pensemos como chapines. ¿No será el cambio de nombre una estrategia para presentarse como nuevo partido y jalar a aquellos que no pueden ser reelectos porque no van a estar en el partido? Pero es el mismo partido. ¿Tú crees que el Tribunal Supremo Electoral no se va a enterar? Sí, yo sé, pero es que como ahorita están desesperados, le están tirando a cualquier tontera, pues, y el cambio de nombre y todo eso. Mire, las cosas que salen del Congreso siempre hay que verlas 360, ¿verdad? Hay que verlas desde todos lados y hay que ver qué tienen escondido adentro. ¿Qué sorpresa traen? ¿Qué sorpresita traen? Y para mí eso del cambio del nombre me parece no solamente interesante, sino mi pregunta es, después del cambio del nombre, ¿qué es lo que va a suceder? Ahora, la CC sí fue contundente y clara. Y a la CC básicamente se la pusieron en bandeja de plata. Porque la CC lo único que hizo fue confirmar la misma normativa que los diputados habían aprobado. Entonces, la CC no fue o sea, no hizo mayor cosa. Lo único que hizo fue confirmar lo que ya estaba establecido. Ahora, y va a estar interesante cuando se entre ya la elección, cuando sea la convocatoria en enero de 2019, ¿verdad? Dentro de casi 7 meses, entramos ya a una convocatoria, a elecciones, porque ahí empieza entonces a funcionar 2 procesos. Primero, la liberación del transfugismo en cuarto año, como lo tiene la norma, pero también hay una normativa que dice que los que quieren ser reelectos tienen que ser reelectos con el partido con el cual fueron electos en el 2015. Entonces van a empezar a jugar dos mecanismos interesantes ahí, y aquí esto va para los abogados, ¿verdad? Porque digamos aquí ya se avanzó por lo menos una parte en lo que la ley ha establecido de los mismos diputados. Podemos avanzar, y mi pregunta es a abogados y constitucionalistas, ¿podemos avanzar aquí otra parte más para seguir metiendo otro candadito ahí a la ley de no reelección de alguna manera, cerrarle el camino para que jueguen dentro del campo entonces del transfugismo liberado? Hay oportunidad de poder... Sí.
Porque conste que participar, otra vez, no olvidemos que el cuarto año la cosa se libera. A ver, ¿quiénes son los afectados por esta decisión de la Corte de Constitucionalidad? Sandra Esther Cruz Ramírez de FCN Nación, Eva Nicole Montevac de Alianza Ciudadana, Elsa Leonora Cuisem, Neri Orlando Samayoa Barrios, Mike Otoniel Mérida Reyes y Ronald Ramiro Sierra López de Movimiento Reformador. Deben dejar las comisiones que presiden por haberse cambiado de bancada. Por aparte, Delia Bach de Alianza Ciudadana y Luis Hernández Asmitia del Movimiento Reformador y o Podemos deben dejar la jefatura por ser tránsfugas. Mario de León debe dejar la subjefatura de todos, al igual que José de León como subjefe de MR. Por el mismo inconveniente, ¿ya bien? Estos son los nombres de los diputados que deben dejar las jefas y subjefaturas. Polémica. Que algunos diputados reconocieron que no habían leído bien y que no habían entendido y que solo se han dado cuenta ya ha entrado de estos 2018, efectos, ¿no? Cuando lo cual es impresionante. Dicho, o sea, váyase de la jefatura de bancada. Aunque sea no hubiese sido en algún momento 2017, pero es que ya, mira, oye, ¿tú te has dado cuenta de lo que dices tú? En serio. ¿Y esto va a implicar qué? Que no nos teníamos que haber cambiado. Y todo el lío que eso genera políticamente. Es vergonzoso. Es vergonzoso que estén en esta situación diciendo nos engañó Taracena. Bueno, lee las leyes, contrata mejores asesores en el Congreso. No puede ser que te cuelen este gol, ¿verdad? Yo algo que me entregue Taracena hay que leerlo 4 veces. Pero esto va también para todos los nuevos partidos que están en formación. Ojo. Porque, ¿qué va a querer un diputado para reelección? Como sea, ir a meterse a un partido que está en formación. Y entrarle. Miren, ojo partidos están en formación, comités pro formación de partidos políticos. Miren, revisen primero si no es un tránsfuga, porque si es un tránsfuga les va a deshacer el partido. Así es que miren, se lo estamos diciendo desde ya, que si entra un tránsfuga, ¿por qué? Porque la normativa dice que solo puede ser electo, sí, solo sí, es con el partido con el cual participó en 2015. Y ustedes de Partido en Formación no son el partido de 2015. Entonces, pues si quiere dar su dinero que ha ganado ahí, lo que sea, que lo dé y que lo dé limpiamente, ¿verdad? Y ustedes, si llega aprovechese de ese, que al final el dinero que tiene es un dinero extraño, pero regístrenlo, porque si no también ustedes se van a ir al plato, ¿verdad? Y eso va para todos los partiditos esos que están en formación. Y segundo, también tengan cuidado, ¿verdad? De ser atraídos y ser encantados por, digamos, los partidos viejos. Y hacer alianzas y todo eso. Las alianzas no están prohibidas, pero las alianzas pueden entrar también en un proceso de... Y ojo con estos partidos con otros nombres también, ¿no? Sí, no, entonces, porque ese era lo tercero, el partido con otro nombre. Porque miren, las estrategias aquí electorales llueven, ¿verdad? Bueno, hemos llegado al final de esta hora de análisis. Muchísimas gracias, Estuardo, Daniel, a usted muchas gracias por su preferencia. Esto fue Sin Filtro. Feliz noche, nos vemos mañana.